En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a nuestra segunda catequesis en preparación a nuestra consagración a María Santísima en materna esclavitud y amor. Yo estaba preparando los temas para ofrecerles a ustedes y le pregunté a un sacerdote de nuestro instituto, le pedí un consejo de qué me diría él si el esquema estaba bien. Yo le expliqué a este sacerdote que yo quería comenzar desde el inicio, desde lo primero, de modo tal que una persona incluso apenas convertida pueda iniciar con ustedes esta consagración. Entonces comencé proponiendo hablar de la gloria de Dios, pero este sacerdote me dijo, primero, antes de hablar de la gloria de Dios, tendrías que hablar de quién es Dios. Y no solo para una persona apenas convertida, sino para una persona incluso de fe. Porque, ¿saben? Nosotros en nuestra experiencia como sacerdotes, sabemos que a veces se habla de Dios como si fuese un término equívoco. ¿Qué significa término equívoco? Por ejemplo, a mí me pasó de estar hablando de San Pablo de la Cruz con unos sacerdotes pasionistas, y yo les hablaba de que nuestras hermanas en Tuscania, en Italia, donde yo me encuentro, tienen el monasterio de San Pablo también. Pero resultó que después me enteré que el monasterio de nuestras hermanas es de San Pablo Apóstol. Entonces yo hablaba con estos padres pasionistas de San Pablo esto, pero en realidad estábamos hablando de dos San Pablos distintos. Uno es San Pablo Apóstol y el otro es San Pablo de la Cruz. Son dos santos distintos. Por eso usábamos la misma palabra, pero para hablar de personas distintas. Cuando uno escucha hablar de Dios a ciertos católicos, da esa impresión de que estamos hablando de un Dios que no es Dios a veces. Yo les pongo un ejemplo. Una persona que viene y me pregunta, Padre, ¿pero Dios de verdad me escucha? A ver, una persona que dude que Dios la escuche, ¿qué idea tiene de Dios? ¿Está hablando del mismo Dios que yo conozco? Porque el Dios que yo conozco, evidentemente, escucha. Si ahora mismo haces un acto interior y te pones en su presencia, te está escuchando. Es evidente. Bien, y así podríamos decir muchas cosas, ¿no? Hay muchos signos por los cuales a veces parecería que Dios es un término equívoco. No un término, no que hablamos del mismo Dios. Y eso es comprensible porque vivimos lamentablemente un tiempo de grande ateísmo. El documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, notaba esto, dice que el ateísmo existió desde siempre, pero en nuestra época, lamentablemente, hay algo más, hay algo que lo empeora. Dice, porque en las épocas pasadas el ateísmo consistía en singulares personas, singulares grupos. Ahora el ateísmo es algo más difundido, incluso proclamado en nombre del progreso humano, como si el ser humano haya progresado tanto que ya no necesita a Dios. Yo les digo con total confianza, a mí me parece que precisamente el hecho de que el hombre moderno crea haber descubierto todos los misterios es signo justamente de su necedad, justamente de ese degrado. Creer que ya descubrimos todo significa realmente la más notable ignorancia. Necesariamente es así. La persona sabia sabe que es mucho más grande lo que existe de lo que él alcanza a conocer. Eso es propio del sabio. Por eso nosotros sabemos que vivimos en un contexto de confusión especialmente en el ámbito religioso.
Toda crisis moral, toda crisis cultural nace primero con una crisis religiosa en la cual nos encontramos. En nuestra época muchos han luchado contra Dios. Ese nuevo ateísmo que es positivo, piensen en Nietzsche que decía, si Dios existe, ¿cómo puedo tolerar de no ser yo ese Dios? Marx decía, más pone el hombre en Dios y menos conserva para sí mismo. Y este pretendido defensor del hombre propuso una doctrina materialista y atea que llevó a la muerte a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Entonces no es un gran benefactor de la humanidad. Nietzsche mismo, que él proponía el superhombre, el pobre Nietzsche muere en un manicomio, ¿no? Bien, lo que estamos diciendo es que es comprensible que entre nosotros haya confusión y que todo este ambiente que es el que nosotros respiramos, en el que nacemos, y nos lleve a una concepción de Dios equivocada a veces. Por eso es preciso tener una clara idea de Dios. Existió en Ucrania este grande metropolita, el Joseph Slipey, que fue puesto en cárcel por larguísimos años en campos de concentración en medio de sufrimientos atroces. Él, después de un tiempo, es liberado y en un encuentro con jóvenes estudiantes le preguntan cómo hizo para soportar ese ambiente. Y él les dijo, miren, les soy sincero, el ambiente que yo viví en el campo de concentración, en cierta manera, no es distinto del que ustedes viven en la sociedad de hoy. Él dice así, a ustedes también les puede suceder de encontrarse en ambientes completamente ateos, donde la inmensa mayoría de la gente, al menos exteriormente, combate la existencia de Dios, niega toda religión, te insulta, llamándote engañado y embustero, holgazán, maltratador social, enemigo del pueblo. Él dice, todas esas agresiones que él recibía, a veces son las que reciben muchos jóvenes hoy en día en sus ambientes, por ejemplo, por el hecho de ser pretendidamente católicos. Dice, bien, si uno no ha adquirido una sólida formación teológica, puede perder fácilmente la cabeza y dejarse llevar por la corriente atea. Dice, en cambio, si uno tiene la firme convicción de la existencia de Dios, de Jesucristo, si confía y tiene devoción a la providencia divina, sabrá soportar todo esto con serenidad. Por eso yo anticipo que para hablar de Dios nosotros tenemos que comprender que Jesucristo vino a revelarnos quién es el Padre. Él dijo una frase que todo el mundo necesitaría escuchar y que cambiaría la vida de muchas personas. Jesús dijo, el Padre os ama. Jesús vio el rostro del Padre. Vino a decirnos con palabras humanas, el Hijo, quién es el Padre. Y él que vio al Padre nos dijo, el Padre os ama. Si pudiésemos comprender solamente eso, nuestra vida sería realmente distinta. ¿Cuánta gente todavía tiene un cierto temor servil a Dios? Es verdad que a veces se usa la divina misericordia solamente para justificar muchas personas y obstinarse en seguir en el pecado. Hay muchas personas que abusan de la misericordia de Dios. Pero también es verdad que hay otras personas que son creyentes que no han comprendido la misericordia de Dios porque aún le tienen miedo de hablarle. No logran establecer con él esa relación de padre a hijo. Algunos ciertamente por problemas quizás familiares, como decía el padre Kentenich, una sociedad donde los padres no estén presentes forma una sociedad de ateos, porque uno refiere a Dios lo que vio en la tierra. Por ejemplo, si yo tuve un padre violento y después me dicen que Dios es mi padre, yo me imagino un padre violento también. Entonces a veces es comprensible, hay que corregir, porque Dios no tiene ni siquiera la bondad de un padre bueno terreno, sino que tiene una bondad infinitamente mayor, porque Dios no es que me ama, Dios es amor, dice San Juan. Es la única
definición que nos da el Nuevo Testamento de Dios. Dios es amor. Entonces me ama y no con un amor imperfecto. Dios no puede realizar una acción imperfecta. Me ama con un amor infinito a cada uno de nosotros. A algunos se lo va a manifestar de manera más grande, pero a todos les ofrece, a todos nos tiene un amor infinito. Por eso nosotros necesitamos reconstruir en nosotros la imagen de Dios. El padre Cornelio Fabro, el más grande comentador de Santo Tomás de Aquino de nuestro tiempo, él decía que el ateísmo no solo es la negación de Dios, sino que es la afirmación de un Dios que no es Dios. Yo recuerdo que mucha gente hablaba de Dios como una nube, por ejemplo. Y cuando le preguntaban, ¿por qué te la imaginas como una nube? Y porque las nubes son confusas. ¿Pero Dios es algo confuso? Otro decía, sí, como algo abstracto. Pero Dios es abstracto, Dios es un ser personal y quiere tener con vos y conmigo un trato personal. No somos un número, no somos algo genérico para Dios. Entonces Dios tampoco tiene que ser algo genérico ni algo abstracto para mí. Es alguien que me mira, que me conoce, que me ama, que tiene para mí un designio. Ese es Dios. Y por eso, quien tenga una verdadera noción de Dios, tiene ciertas actitudes prácticas. Es decir, ¿cómo sé yo que Dios, el Dios que me enseñó Jesucristo, es el mismo Dios en el que yo creo? Con una actitud del alma, que es la confianza. Entiendo que haya gente que tenga dificultad. Yo estoy diciendo esto para buscar esa confianza. Hay mucha gente que ha sufrido mucho, quizás alguno que me está escuchando, y seguro confiar en Dios quizás le cuesta, pero hay que confiar en Dios incluso en la prueba. Jesús usa una palabra para hablarle al Padre que la usa especialmente en los momentos de mayor sufrimiento. Él lo llama Abba. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. Abba. Abba se traduciría como papá. Él a veces se refiere al Padre como Padre, pero ahí lo llama papá. En realidad es una carga afectiva mayor, lo llama papito sería, con una cierta ternura, con un afecto mucho más sensible si queremos. Y es en esos momentos donde Jesús nos enseña cómo debemos dirigirnos al Padre. Jesús sabe que el Padre es un Padre afectuoso, un Padre bueno, un Padre que realmente me ama. Pero no por eso Él va a quitarme a mí el cáliz de la cruz, porque en la cruz está también nuestra salvación. Así como un médico que tiene que extirpar un tumor a una persona, la tiene que hacer daño, le tiene que cortar, tiene que abrirla y eso le va a doler. Sí, pero es para quitarle algo peor, para devolverle la salud. De esa misma manera el Padre necesariamente me tiene que dejar a veces sufrir. Nosotros sabemos que Dios es un Padre afectuoso y por eso confiamos en Él. Y confiamos en su guía y por eso sabemos que Jesús es nuestro pastor. Nosotros nos tomamos de la mano de Jesús y que Él nos lleve donde quiera. El Señor es mi pastor. Que Dios tome mi mano y me lleve por un valle oscuro. Aunque yo camine por oscuras quebradas, ningún mal temeré, dice el Salmo, porque tú vas conmigo. Eso lo dice quien comprende quién es Dios. Infinitamente sabio, sabe qué es lo mejor para mí. Infinitamente bueno, solo quiere el bien, no puede querer el mal. Infinitamente providente, me va a proveer de todo lo necesario, no me va a faltar nada. El Señor es mi pastor, no me falta nada. Nada me puede faltar. Por eso es hora que nosotros comencemos a tener una espiritualidad verdaderamente de hijo y que aprendamos definitivamente a abandonarnos en la divina misericordia del Padre. Se cuenta la historia de un niño que iba en un avión. Ese avión comenzó a sacudirse violentamente, la gente comenzó a gritar, toda la gente presente en el avión, pensando que el avión se caía, y entre todo ese griterío había un niño sentado que miraba lo más tranquilo, todo lo que estaba sucediendo. Ese avión en un momento se restablece
y adquiere de nuevo la normalidad, la gente se tranquiliza y una persona se le acerca al niño. ¿Cómo es posible que hayas estado tan tranquilo? Le preguntan. ¿No tuviste miedo? No, dice el niño, para nada. ¿Y por qué no tuviste miedo? Porque mi papá es el piloto del avión. Esa confianza del niño en su padre, si tiene esa confianza en un padre terreno, ¿cómo no vas a confiar en tu Padre celestial? En aquel que le obedecen los astros, en aquel que con su palabra creó todas las cosas. Él nunca te va a dejar en una situación superior a tus fuerzas. Es imposible que Él haga eso. Por eso hay que descansar en Dios. Y por eso no hay que temer ni siquiera en nuestros pecados. Si vos que me estás escuchando estás sumergido en un grave pecado, no tengas miedo. No hay pecado que Dios realmente no perdone. Y por eso, por ejemplo, yo hablando con un músico, él, por ejemplo, él me hablaba el momento del Kyrie, ¿no? En la misa. El Kyrie, dice él, yo me lo imaginaría como músico con tonos menores, con una voz que inicia desde lo más profundo para designar la humildad y que después llega a las notas más agudas para suplicar, como súplica de perdón a Dios por su pecado. Y sin embargo, si ustedes piensan, existen Kyries de esta manera, pero el Kyrie, el Señor ten piedad, cuando decimos Señor ten piedad, por ejemplo, gregoriano, más difundido en la iglesia, es el Kyrie de Angelis, que tiene una melodía casi infantil. Discúlpenme si canto una parte, pero... Como no los veo, me animo a cantar. Pero, ¿por qué esa melodía? Le pregunté a ese mismo músico y él me dijo, esa melodía está también muy bien. Me dijo, ¿por qué? Porque es el pedido de perdón de un niño a su papá y que es un niño que sabe que solo por pedirle perdón a su papá lo va a perdonar. Le va a reconocer que se equivocó, pero él reconoce que el papá lo va a perdonar. Y por eso nosotros no podemos dudar de eso. Como por ejemplo no dudó el joven rico de volver a su casa. Si estás sumergido en un pecado mortal, no tengas miedo de ir a Dios. Dios te está esperando. ¿Te cuesta ir a Dios? Bien. Vas a conocer el medio más fácil para llegar a Él, que es María Santísima. María Santísima no participa en el juicio que nosotros justamente tendremos por nuestra salvación eterna. Ella no tiene condición de jueza. Ella solo va a tener una condición de abogada, ni tampoco de fiscal que nos va a acusar. Ella no tiene ese rol. Ella solo tiene el rol de ser abogada. Por eso, si tanto te cuesta ver a Dios como un padre, bueno, mira a María como madre. Y en ella, después de Jesús, vas a ver el verdadero también rostro de Dios. Vas a ver el verdadero rostro de Jesús, que es el rostro del Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde a Tomás, me has visto, hace tanto tiempo que me has visto y todavía no me conoces. Viéndome a mí vas a ver al Padre. Y dicen los santos, por ejemplo, San Euquerio, citado por San Alfonso, ¿quieres saber cómo es el Hijo? Perdón, ¿quieres saber cómo es la Madre? ¿Cómo es la Virgen? Mira cómo es el Hijo. Entre María y Jesús hay una conformidad, hay una identificación, la mayor que se pueda dar en esta vida. Por eso ver a la Virgen, ir a la Virgen, es ver a Jesús. Y ver a Jesús es ver al Padre. Por eso, podríamos hacernos algunas preguntas que yo saco de un libro publicado por el padre Miguel Fuentes, Meditaciones sobre Dios Padre. Pregúntate, ¿honro a Dios solo con los labios? ¿Honro a Dios también con mi corazón? ¿Honro a Dios con la pureza de mi cuerpo? ¿Honro a Dios siendo justo y equitativo con mi hermano? Otras preguntas. Si yo tengo realmente esa noción de Dios como Padre. ¿Imitaré a mi Padre en el amor? ¿Imito a mi Padre en la misericordia? ¿Intento ser un perfecto imitador de su amor y de su misericordia? Y al fin y al cabo, reconozco a Dios como dueño de mis cosas y de mí mismo, como un amigo. Muchos santos usaban esta palabra. Oh Dios, Padre y amigo mío.
¿Entiendes eso? Tienes que esforzarte en entenderlo, porque eso es Dios. Y ese es el único Dios, y no hay otro. ¿Dudas si Dios te escucha? Tienes que esforzarte en estar convencido de que Dios te escucha, porque esa es la verdadera fe que nosotros profesamos. Y de aquí se inicia, porque es imposible que Dios no te haya creado por amor. Dios no necesita, Dios lo tiene todo, Dios es perfecto. ¿Y entonces para qué me crea? Por amor me crea, porque me ama, y porque me ama me designó de una cierta manera. Por eso, queridos amigos, los animo a todos ustedes a comenzar entendiendo quién es Dios, para saber ya desde ahora que a Él queremos llegar a través de nuestra consagración. Iremos diciendo cosas respecto a la consagración a María Santísima en materna esclavitud de amor a lo largo de las catequesis que siguen. Pero nuestro objetivo es llegar al amor del Padre. Allí nos va a llevar María, necesariamente. Es ella el camino más rápido para llegar a Jesucristo y por Jesucristo al Padre. Un saludo muy grande a todos y Reye o María.